Mi hermana se regía por el sistema de cuanto más perezosa, más suerte tienes, mientras que yo me regía por el de cuanto más trabajas, menos suerte tienes. Así que ella se escaqueaba a diario, pero era la brillante académica a la que todos adoraban, mientras que yo trabajaba duro hasta altas horas de la noche, pero seguía siendo la gorda y estúpida fracasada. Mi hermana decía que yo solo existía en esta vida para hacerla quedar bien, pero aún faltaban 3 meses para el examen de ingreso a la universidad. El sistema falló, todos decían que Mon y yo no parecíamos hermanas de sangre. Ella es guapa e inteligente, destaca en música, ajedrez, caligrafía y pintura, siempre saca las mejores notas en los exámenes y es el orgullo de nuestros padres. Yo soy todo lo contrario, gorda, tonta e incapaz de hacer nada bien. Mis padres siempre me miran con decepción, ojalá la hermana pequeña fuera la mitad de brillante que la mayor. Cuando esto sucede, Mon siempre detiene a mis padres y se acerca a mí, animándome con dulzura, cariño, mientras trabajes duro, seguro que lo consigues. Hazte tan excelente como yo, decía, con una sonrisa ambigua en los ojos. Para ser honesta, yo también creía que con suficiente esfuerzo podría acortar la distancia entre mi hermana y yo. Así que para estudiar mejor, hacía ejercicio y repasaba hasta altas horas de la noche. Para verme mejor, salía a correr y a saltar la cuerda todos los días después de clase, y cenaba muy poco. Pero nada funcionaba, mis notas seguían siendo las peores de la clase y cada vez estaba más gorda. Mis padres, que antes me adoraban, me miraban con ojos llenos de decepción. Estrella, de verdad que no hago nada bien, suspiro. Si tan solo hubiéramos tenido a Luna en aquel entonces, nos habríamos ahorrado tantos problemas. En cada festividad, cuando mis padres compraban regalos, solo eran para mi hermana. Yo era pequeña y tontamente corría hacia ella y tiraba de la manga de mi padre. Papá, ¿dónde está el mío? ¿Te olvidaste de mí? Mi padre me apartó la mano y dijo con impaciencia, esta es la recompensa de Luna. Siendo excelente, quedó primera y ganó un gran premio. ¿Y tú? Cuando tuve fiebre alta, mis padres me dejaron sola en casa para ir a la reunión de padres y maestros de mi hermana. En realidad, esa reunión no era particularmente importante, pero les encantaba recibir elogios como padres de Mon. Incluso mis amigos empezaron a sentir antipatía hacia mí poco a poco. No importaba cuánto intentara recuperarlos, me dejaban sin dudarlo y se iban con Mon. Soy la única en el mundo que es buena conmigo, Mon. Ella siempre viene a mí cuando me siento muy frustrada y quiero rendirme, haciendo todo lo posible por animarme. Tal vez no te estás esforzando lo suficiente o tal vez la forma en que lo estás intentando no es la correcta, me dijo con dulzura. ¿Por qué no intentas un enfoque diferente? Todos a nuestro alrededor suspiraban y decían, Mon, eres demasiado amable, eres la única en el mundo que no se ha rendido con tu hermana. Si yo fuera una perdedora nata como Star, me habría suicidado hace mucho y habría empezado de cero con una cuenta nueva. No hables así de mi hermana. Mi hermana frunció el ceño con desaprobación y luego me tomó la mano. Star, prométeme que nunca te rendirás. De acuerdo. Asentí con vehemencia y mi hermana sonrió. Siempre pensé que la sonrisa de mi hermana era hermosa hasta que descubrí ese secreto. Me enteré de que mi hermana se había conectado al sistema en una noche muy tranquila durante mi último año de preparatoria. Me escondí en el balcón y la oí hablar con el sistema. Ese idiota de Star sigue estudiando hasta la medianoche. Va a quedar último en el examen otra vez. Es hilarante. Ahora que lo pienso, los nombres que nos pusieron mis padres eran realmente maravillosos. Yo me llamo Luna y ella se llama Estrella. Estrella existe para encender la luna. Gracias sistema, gracias por acompañarme durante estos 12 años. Fue como un trueno. Retumbó justo sobre mi cabeza y, de repente, recordé muchas cosas de mi pasado. Hace 12 años, Mon y yo teníamos 6 años. Yo era guapa e inteligente, aprendía a cantar y bailar en preescolar e incluso ayudaba a la maestra a limpiar después de clase. Mon, en cambio, era perezosa. No le interesaba cantar, le costaba mucho practicar baile y no aprendía nada. Cuando venían visitas, todos se reunían a mi alrededor, pidiéndome que actuara y elogiándome por ser linda y animada. También le decía a Mon, que estaba allí parada sin poder hacer nada, tu hermana es increíble, tú también tienes que esforzarte. Quizás fue en ese momento cuando Mon empezó a aborrecer la palabra esfuerzo.
Cuando apareció el sistema eligió sin dudar: cuanto más holgazanees, más suerte tendrás; cuanto más trabajes, menos suerte tendré yo. Y así durante los 12 largos años que siguieron, tal como ella deseaba, la brecha entre nosotras se fue ampliando gradualmente. Ella no se esfuerza nada y sin embargo mejora cada vez más, mientras que lo di todo y solo empeoro. Esa noche, tras descubrir el secreto, me marché en silencio. Me senté en la fría noche vestido solo con ropa fina, durante 3 horas, congelándome hasta que todo mi cuerpo se entumeció. Solo la imagen de la sonrisa alentadora de mi hermana de la infancia parpadeaba en mi mente. Cuando era pequeño nunca supe cómo se llamaba ese brillo en sus ojos cuando sonreía; ahora lo sé, se llama malicia. La hermana en quien más confiaba, la hermana que siempre me decía que nunca me rindiera, yo solo debía derramar mi sangre y lágrimas para hacer brillar su vida. Ella es la protagonista de este mundo y mi papel es permanecer siempre en las sombras, sirviendo de telón de fondo para realzarla. Pero me niego, debo cambiar mi propio destino. Con una determinación desesperada, pensé un momento y luego fui a la emisora de radio de la escuela. Pulsando el interruptor del altavoz, comencé a recitar en silencio, en mi corazón: llamando al sistema, llamando al sistema. Ninguna voz me respondió. Después de todo, ese es el sistema de mi hermana, no el mío. Pero sé que al ser un poder de otro mundo, debe ser capaz de monitorear mis pensamientos. Llamando al sistema: está bien si me ignoras, pero ¿ves el megáfono en mi mano? Tu existencia debe mantenerse confidencial, ¿verdad? Así que si no me respondes en 60 segundos, transmitiré tu existencia en bucle, lo publicaré en todas las redes sociales, escribiré cartas a institutos de investigación científica y haré que se lleven a la luna, quien porta el sistema, para estudios de disección. 60, 59, 58. Apenas había contado hasta 50 cuando un crujido resonó en mi mente seguido de una voz débil: no hagas esto, no te creerán. ¿Cómo lo sabrías sin intentarlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Intercambiar los sistemas entre mi hermana y yo? Eso no es posible. Una vez que mis funciones están configuradas, no se pueden cambiar. Apreté el intercomunicador. Antepasado, mi antepasado, gimió el sistema. ¿Qué tal esto? No haré nada, ¿de acuerdo? No hagas nada, ¿verdad? Aunque la función no se puede cambiar, puede fallar. Lo pensé. En otras palabras, a partir de hoy, cuanto más trabaje, más suerte tendré, mientras que mi hermana tendrá cada vez más mala suerte cuanto más se relaje. Reflexioné un momento y dije: añadamos una condición más. ¿Qué? Mantenerlo en secreto para mi hermana, que crea que el mundo sigue funcionando como a ella le gusta. Al día siguiente llegué temprano a la escuela como siempre. Para mantenerme en forma, corro 2 vueltas cada mañana. Mientras trotaba por la pista, vi a Mon sentada en las gradas con sus 2 amigas desayunando. Mon, tu hermana está corriendo otra vez. Mírala, esa gorda. La carne de su cuerpo tiembla mientras corre. Ja 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 ja, dijo Mon con indiferencia. Mi hermana tiene un tipo de cuerpo que no baja de peso. Sin darse cuenta, sus 2 amigas intervinieron con envidia. Ah, qué envidia me da. Mon. No para de comer un momento chocolates, al siguiente patatas fritas, y no hace nada de ejercicio, y aún así tiene un busto grande, una cintura delgada, piernas largas e incluso abdominales marcados. Esto debe ser una lotería genética. Tiene un metabolismo que no le permite engordar. ¿Por qué no heredaste esos genes? Por mucho que corras, no consigues adelgazar. Ignoré sus chismorreos y seguí corriendo con la cabeza gacha. A partir de hoy, correr no sería en vano. A diferencia de antes, cuando solo me sentía cansada sin importar cuánto corriera, esta vez sentía el calor y el sudor en la frente. Estaba quemando calorías y derritiendo grasa. Me pondría delgada. Al terminar de correr, llevé mi mochila al aula. Como si recordara algo, me giré y miré a Mon, que estaba sentada tranquilamente en las gradas. Hermana, no llegues tarde a clase. Las gradas guardaron silencio durante 2 segundos, entonces estalló en carcajadas. Luna, tu hermana te está insistiendo para que vayas a clase. Ni siquiera el decano se molesta, pero ella sí. Lárgate, vaga. No entenderías el mundo de una estudiante genio.
De hecho, todos los profesores de nuestra escuela hacen la vista gorda cuando Luna falta a clase. La razón es simple: nunca asiste a clase, nunca hace los deberes y nunca estudia. Sin embargo, siempre consigue el primer puesto de la ciudad en los exámenes importantes. Pero a partir de ahora, ya no tendrá tanta suerte. Me encogí de hombros y fui sola al aula. Estaba deseando que empezara la primera clase. La sensación de que el conocimiento entrara en mi cerebro era realmente maravillosa. Después de estudiar con gran entusiasmo, planeaba ir a casa y seguir resolviendo problemas. Sin embargo, en el camino, me encontré con mi hermana y George, el chico más popular de la escuela, enfrascados en una acalorada discusión. El coche de lujo de George estaba aparcado cerca, y parecía que estaba invitando a mi hermana a una fiesta. Mi hermana, al verme pasar, se adelantó inmediatamente y me tomó de la mano. No voy, me voy a casa con mi hermana. George estaba furioso y me miró. Estrella, eres tú la que no deja ir a Luna, ¿verdad? Por ese contrato matrimonial, ¿cuántos obstáculos más vas a crear? Ah, casi lo olvido, este hombre, el heredero de la familia Green, a quien Luna quiere mucho pero nunca demuestra, es mi prometido. Cuando tenía 5 años, llamé a una ambulancia para el abuelo Green, que estaba teniendo un ataque al corazón, y le salvé la vida. Así que el abuelo Green arregló un matrimonio entre su nieto George y yo. En aquel entonces, George siempre fue muy bueno conmigo. Me defendía cuando otros niños me molestaban, me cargaba a cuestas cuando me caía y me lastimaba la pierna, cuando otros niños se burlaban de él, llamándolo cerdito cargando a su esposa, no se enojaba, sino que compartía sus golosinas y juguetes conmigo y decía seriamente: algún día seremos pareja, así que lo mío es tuyo. Después, George se fue al extranjero y no regresó hasta la preparatoria. El día que supe que se iba a transferir a nuestra escuela, salí corriendo emocionada a darle la bienvenida. Ese día, George estaba rodeado de mucha gente y en cuanto me vieron, empezaron a bromear: tu prometido está aquí. Antes, George se reía con todos en esos momentos de broma, pero esta vez, su expresión era gélida. Con solo mirarme apartó la mirada con disgusto. Cállense todos. No soy cercana a ella. Ese día, después de clases, me encerré en mi habitación y lloré durante mucho tiempo. Mi hermana pareció percibir mi tristeza y enseguida vino a consolarme. Nadie le cae mal a alguien que siempre es amable, me dijo con voz persuasiva. Mientras sigas siendo amable con George, seguro que él también lo será contigo. En ese momento le creí a mi hermana, así que cuando George se lesionó jugando baloncesto, fui a darle la medicina, y lo que pasó después fue que George me vació la botella entera de antiséptico rojo en la cabeza delante de todos. Me miró empapada y chorreando con una sonrisa maliciosa en los labios. Lo que más odio en mi vida son los arrastrados desesperados. Star, no me hagas pensar que eres repugnante. Después de irme llorando, le conté a mi hermana lo que había pasado, pero frunció el ceño y me regañó: fue tu actitud la que enfadó a George. Te sugiero que le escribas una carta de disculpa. No quería escribirla, así que mi hermana fue a buscar a nuestros padres y les dijo que mi comportamiento inapropiado había enfadado a George y que la alianza matrimonial con la familia Green podría fracasar. En cuanto mis padres oyeron esto, entraron en pánico y me obligaron a escribir una carta de disculpa, que luego le entregaron a George. George leyó la carta en voz alta delante de toda la clase, con un tono como si contara un chiste. ¿De qué se trata esto? ¿De no querer afectar la relación entre nuestras dos familias? Star, ¿estás intentando usar a mi abuelo para presionarme? Te digo, no le tengo miedo a nada. George regresó ese mismo día para cancelar el compromiso, pero el abuelo Green lo golpeó con un bastón y tuvo que desistir. Sin embargo, llegó a sentir aún más antipatía hacia mí. Cuando mis padres se enteraron, suspiraron juntos y dijeron: ojalá fuera nuestra Luna la que estuviera comprometida con George. La hermana mayor con sensatez dijo: papá, mamá, no puedo robarle el novio a mi hermana. No haré nada. Y en efecto, no hizo nada, pero George se enamoró perdidamente de ella. Esa hermana mayor, Luna, era hermosa y tenía una fuerte personalidad. George comenzó a perseguirla, cuanto más lo ignoraba, más curiosidad sentía. Cuanto más fría era Luna, más la encontraba única. En resumen, Luna no hizo absolutamente nada, pero sin esfuerzo conquistó el ferviente amor del joven amo de la familia Green.
Todos dicen que no solo es una genio académica nata, sino también una diosa. No fue hasta que supe de la existencia del sistema que finalmente comprendí las intenciones de mi hermana. Mi relación con George se deterioraba. Cuanto más me esforzaba, más me rechazaba, y cuanto más indiferente y rechazante se mostraba ella, más se obsesionaba George con ella. De esta manera, mi matrimonio con George acabaría fracasando, y ella podría ocupar mi lugar y casarse con alguien de la familia Green. Justo como ahora, Mon seguía mirando fríamente a George. No quiero ir a tu fiesta de cumpleaños, y una cosa más, no vuelvas a buscarme. Tras decir esto, se dio la vuelta y se marchó. Antes, cada vez que Mon usaba este truco funcionaba. Siguiendo la misma rutina, George se volvía aún más incapaz de resistirse. La detenía, suplicándole que subiera al coche. Ella entonces, a regañadientes y con rostro serio, tomaba el asiento del copiloto del lujoso coche, disfrutando de las miradas envidiosas de todos sus compañeros, para darle a George tiempo suficiente para detenerla. Mon caminaba deliberadamente muy despacio, y de hecho, George habló. «Olvídalo si no vas», dijo pasándose los dedos por el pelo con irritación. «Siempre me hace sentir como si te estuviera suplicando, y ya me cansa». Vi que los pasos de Mon se detenían de repente, no pudo evitar volverse, mirando a George con incredulidad. Igual que yo no perdería peso inmediatamente después de que el sistema fallara. A George todavía le gustaba Mon en ese momento. Al verla darse la vuelta de repente, su expresión pasó de sombría a alegre. «Todavía quieres ir, ¿verdad? Solo te haces la difícil». George abrió la puerta del coche. «De acuerdo, ganaste, sube». Si Mon hubiera subido al coche en ese momento, la relación entre ella y George podría haber seguido desarrollándose, pero Mon solo vio el cambio de actitud de George como resultado de que el sistema aún estuviera funcionando, así que sonrió con frialdad, con la arrogancia de una diosa gélida. «George, sé que tu familia tiene poder e influencia, y que todas las mujeres se abalanzan sobre ti, pero soy diferente a ellos, no creas que caeré rendida ante ti tan fácilmente». Dicho esto, Mon se dio la vuelta y se alejó con una sonrisa de absoluta confianza. Como siempre, sus palabras, que mantenían a los demás a distancia, hacían que George la encontrara aún más singular. Pero en realidad, si Mon volviera a mirar atrás, vería que la expresión de George no era de admiración ni de interés. Al contrario, su rostro se ensombreció. Sentado en el asiento del copiloto, George refunfuñó con disgusto a su compañera. «¿Quién se cree que es?». Por desgracia, Mon, que ya se había marchado, no oyó las palabras de George, así que seguía absorta en su fantasía, sintiendo que todo iba sobre ruedas. Aunque las respuestas del sistema se habían vuelto mucho más mecánicas últimamente, a ella no le importaba en absoluto. Seguía sin estudiar, seguía comiendo comida basura y seguía observándome estudiar hasta altas horas de la noche, animándome con suavidad. Una sonrisa cargada de burla y malicia brillaba en sus ojos. No me percaté de que muchas cosas estaban cambiando silenciosamente. Pronto llegó el primer examen importante. En el momento en que me entregaron el cuadernillo, miré las preguntas y sentí una pasión ardiente recorrer mi pecho. Me di cuenta de que todos mis esfuerzos anteriores no habían sido en vano. Todo el vocabulario que había memorizado hasta altas horas de la noche y los problemas que había practicado, en realidad, habían estado almacenados en mi cerebro todo este tiempo. Sin embargo, debido a las limitaciones del sistema anterior, los conceptos estaban separados por barreras infranqueables, lo que me impedía conectarlos. Pero en ese momento, todas las barreras se derrumbaron y todo el conocimiento se interconectó. Al mirar las preguntas del cuadernillo, cada una me resultaba tan familiar, las había encontrado innumerables veces durante esas largas noches de estudio. Ahora simplemente aparecían de una forma diferente, pero en realidad, ya eran viejos amigos. A esto se refieren con acumular fuerzas para lograr un avance. Resolví las preguntas una por una y de reojo vi a Mon, sentada en diagonal frente a mí, rellenando también su hoja de respuestas con movimientos rápidos. Mon siempre terminaba sus exámenes mucho más rápido que nadie. Solía pensar que era porque era excepcionalmente inteligente, pero luego descubrí que era la suerte que el sistema le había concedido. En las preguntas de opción múltiple y de completar espacios en blanco, incluso las respuestas que adivinaba al azar eran correctas, y en las de resolución de problemas, podía obtener puntos parciales con solo escribir unas pocas líneas. Gracias al poderoso apoyo del sistema, cuanto más flojeas, más suerte tienes.
Incluso si no podía responder a la mitad de las preguntas del examen, aún así conseguía una puntuación altísima. Claramente Mon seguía respondiendo a las preguntas como siempre. Pronto sonó la campana y todos tuvieron que dejar sus bolígrafos y entregar sus exámenes. Al salir del aula, todos se reunieron en el pasillo para comparar respuestas. Un grupo de personas se reunió alrededor de Mon. La mejor estudiante, la mejor estudiante. La octava pregunta de opción múltiple fue muy difícil esta vez. ¿Elegiste la C o la D?, preguntó Mon con calma. La C. Los estudiantes que eligieron la C inmediatamente vitorearon, mientras que los que eligieron la D dejaron escapar gemidos de decepción. Todos confiaban en la autoridad de Mon. Como prodigio académico invicto, su respuesta probablemente no era incorrecta. Me aparté con mi mochila y pregunté en voz baja ¿por qué elegiste la C? Mon hizo una pausa y me miró, probablemente preguntándose como un vago como yo, que ni siquiera podía responder correctamente preguntas simples, se atrevía a preguntar sobre una difícil. Dijo con impaciencia, aunque te lo explicara, no lo entenderías. El amigo de Mon intervino de inmediato con un tono burlón. Exacto, el proceso de cálculo es tan complicado que es imposible que el cerebro de estarlo entienda. Concentrémonos primero en responder correctamente las preguntas básicas. De todos modos, nunca ibas a obtener puntos en este tipo de problema difícil. Fruncí los labios y me burlé internamente. La respuesta correcta es definitivamente. Mon no tenía ni idea de cómo hacerlo, simplemente adivinó una respuesta al azar y pensó, como siempre, que lo que escribiera sería correcto. Observé la expresión distante y segura de Mon, sintiéndome divertida por dentro, pero por fuera, di un paso atrás tímidamente y dije, ya veo. Pero entonces alguien detrás de mí me detuvo, era nuestra delegada de clase, Rose. Rose también tenía excelentes notas e incluso había empatado en primer lugar con Mon antes. Con un tono tranquilo e inquisitivo, le preguntó a Mon, lo calculé 3 veces y obtuve la de cada vez, ¿podrías explicar por qué elegiste la C? Los otros estudiantes que habían elegido la D se animaron de inmediato y añadieron insistentemente, sí, por favor, ilumínanos, genio, aunque nos hayamos equivocado, queremos saber por qué. El rostro de Mon palideció, no podía hablar en absoluto, simplemente era cuestión de elegir la opción C cuando no se podía tomar una decisión. Tras un momento de silencio, Mon habló fríamente, estoy muy cansada. Cuando se publiquen las respuestas, podéis consultar las explicaciones vosotros mismos o preguntarle al profesor. No estoy obligada a responder preguntas. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Antes, Mon siempre había sido indiferente con sus compañeros, pero aún así gozaba de buena reputación entre ellos. Sin embargo, esta vez, Rose fue la primera en fruncir el ceño. Solo quería hacerle una pregunta. Aunque sea buena estudiante, no tiene por qué ser tan grosera. Otros compañeros también murmuraron en señal de aprobación. Exacto, hermana Ran. Tú también eres muy buena estudiante, pero no eres tan arrogante como ella. Charlaban mientras caminaban hacia la cafetería. Yo había planeado ir a comer sola, pero al mirar hacia un lado, vi una mancha de sangre que se extendía por el pantalón de Rose. Tras dudar un instante me acerqué rápidamente a Rose y le recordé en voz baja, en el baño. Le di una compresa de mi bolso a Rose. Puedes atarte la chaqueta del uniforme a la cintura. Tengo un pantalón de chándal de repuesto, si no te importa puedes usarlo, dije con un tono algo tímido. Después de todo, antes, cada vez que tomaba la iniciativa de ayudar a alguien, mis buenas intenciones no eran apreciadas. Pero esta vez, las cosas parecían diferentes. Rose me miró fijamente con los ojos confundidos. ¿Por qué siempre pensé que eras difícil de tratar? Preguntó rascándose la cabeza. Qué raro, tienes una gran personalidad. Era demasiado complicado de explicar, así que solo sonreí y me di la vuelta para irme, pero Rose me llamó. ¿Vas a la cafetería también? Me giré y recibí la primera sonrisa amable desde que empecé el instituto. Vamos juntas. Y así, por primera vez, me integré al grupo. Después del examen, durante la habitual lectura de notas, mis compañeros hablaron de ir a una barbacoa para relajarse, y yo también fui. Cuando llegó Mon, me encontró sentada junto a Rose, charlando y riendo con algunas chicas, abrió los ojos con sorpresa.
Antes nunca había tenido amigos, mi carácter solitario y antipático resaltaba su popularidad. Pero ahora, mientras preparaba alitas de pollo a la parrilla y bebía refresco con todos, no quedaba ni rastro de mi antiguo yo antisocial. Estrella y Luna me miraron frunciendo el ceño. ¿Qué haces tú también en la barbacoa? Antes de que pudiera responder, Rose levantó la cabeza con expresión suspicaz. Es una actividad de clase. ¿Acaso Estrella no es nuestra compañera? La expresión de Luna se tensó por un instante, luego sonrió dulcemente y dijo, no es que no quiera que participe. Todos saben que las notas de Estrella son bajas, así que debería estudiar más en casa en lugar de participar en actividades aquí. Como su hermana mayor, solo me preocupo por su bienestar. Mon iba a decir algo más cuando una chica a su lado habló de repente, oye, Mon, has engordado. En cuanto lo dijo, todas las miradas se centraron en Mon. Exacto después de que el sistema desapareciera, Mon seguía con sus hábitos alimenticios anteriores, comiendo en exceso. Antes, todos llevaban uniformes escolares holgados, así que no se notaba mucho, pero ahora, con su propia ropa, todos podían ver claramente que Mon tenía varios michelines alrededor de la cintura. Mon estaba horrorizada, ya no tenía tiempo para preguntarse por qué su popularidad había aumentado de repente. Toda su atención estaba centrada en su propia cintura. Imposible, murmuró. No puedo haber engordado, debe ser esta ropa. Al mismo tiempo, la chica que había hablado antes se giró hacia ella, Star ha perdido mucho peso. Mon levantó la vista de repente mirándola con incredulidad. Sí, he perdido peso. Correr por las mañanas todos los días, junto con una dieta regular, ligera y nutritiva, ha sido suficiente para producir un cambio notable en mí en poco más de un mes. Un mes después, tras desaparecer la gruesa capa de grasa, mi mandíbula se volvió más delicada, el puente de mi nariz más alto y mis ojos parecían mucho más grandes, incluso mis párpados dobles más definidos. Se oían susurros a mi alrededor, era la primera vez que me fijaba en lo guapa que era Star. De hecho, ella y Mon son gemelas, Mon es la campanilla del colegio, así que la base de maquillaje de Star no podía ser mala. Creo que los rasgos faciales de Star son incluso más refinados que los de Mon. Si consigue perder todo ese peso, debería ser ella la campanilla. Además de mirar fijamente a mi Mon, una mirada penetrante se posó en mí desde un lado. Era George mirándome aturdido con los ojos como si estuvieran nublados. Ese día Mon se fue temprano a casa, y después de la barbacoa, George me detuvo. Star, dijo con voz un poco ronca, siento lo de antes. Quería decirle a George que se apartara, tenía prisa por volver a estudiar, pero la imagen de Mon en la imagen de George en casa, obsesionada con su foto, me pasó fugazmente por la mente y no pude reprimir la oleada de malicia en mi corazón. Le sonreí a George y le dije con dulzura, está bien. Cuando llegué a casa, Mon estaba furiosa con el sistema. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué estaba subiendo de peso? ¿Y por qué Star estaba bajando de peso y haciendo amigos? Ay, hermana mía, darte cuenta de estas cosas ya te hace sentir tan mal. Si supieras que hace un momento George, de quien estás tan enamorada, ya no me desprecia, es mi prometido adulador e incluso me invitó a ver una película, ¿cómo te sentirías? Pero no quiero que Mon enloquezca tan pronto, así que esperé tranquilamente afuera a que terminara su conversación con el sistema. El sistema parecía dudar, puede que haya habido algunos fallos recientemente y actualmente estamos investigando. Mon gritó, olvídate de la apariencia y la popularidad, al menos mis estudios deberían ir bien, ¿no? En realidad, el sistema quería decirle a Mon que había un problema, pero aún recordaba el acuerdo entre nosotros. Para evitar ser descubiertos, el pobre sistema solo pudo murmurar y salir del paso. Hasta ahora no se han encontrado problemas. Mon se sintió aliviado. Eso es bueno. Mientras tus notas sean buenas, otras cosas se pueden discutir después del examen de ingreso a la universidad. Pronto llegó el día en que se anunciaron los resultados del examen. El profesor entró al aula con una sonrisa en el rostro. El mejor puntaje de la ciudad esta vez sigue siendo de nuestra clase. Los ojos de toda la clase estaban fijos en Mon, quien se recostó tranquilamente en su asiento, mordisqueando sus uñas mientras esperaba que lo llamaran. Un aplauso para el primer lugar, Rose. Mon se quedó atónito. Rose abrió mucho los ojos sorprendida.
Me senté a su lado, aplaudiéndola con entusiasmo. Sabía que Rose venía de una familia difícil, su madre se volvió a casar y su padrastro era notoriamente terrible. Escribiendo artículos para pagar su matrícula, también estudiaba con diligencia. Los logros que tiene hoy son fruto de su propio esfuerzo. Toda persona trabajadora merece un aplauso. En nuestra clase hay otra estudiante que ha progresado enormemente, la estudiante estrella. Al oír mi nombre me quedé un poco atónita. Aunque presentía que mis resultados serían buenos, no me atrevía a hacerme muchas ilusiones. Al fin y al cabo, me he acostumbrado a la decepción, a no recibir nada a cambio. El profesor me miró y levantó la lista de calificaciones. En este examen importante la estudiante estrella subió más de 1000 puestos en la clasificación hasta el puesto 36. ¿Qué les dijo el profesor? Nunca se rindan, nunca abandonen, el esfuerzo puede obrar milagros. Un fuerte aplauso para la estrella, que ha obrado un milagro. El aplauso fue atronador, incluso más entusiasta que el que le habían dado a Rose momentos antes. Rose me sacudió riendo y dijo, ¿Por qué? ¿Estás llorando? No quería llorar, así que me mordí el labio con fuerza, pero mis ojos se enrojecieron inevitablemente. Han pasado 12 años, los golpes y las decepciones por fin han quedado atrás. He creado un milagro gracias a mi esfuerzo. En un ambiente de ferviente emoción, los labios de Luna temblaron. No lo podía creer. Era imposible. Estrella no podía haber sacado tan buena nota. Era de esas personas que cuanto más se esforzaba, peor le iba. Seguro que hizo trampas. Volviendo la cabeza para mirarme, habló en un tono que parecía deliberadamente bajo, pero que en realidad era lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Estrella, quiero que tú también saques buenas notas, pero solo con la condición de que... Sus labios carnosos se entreabrieron, pronunciando 8 palabras con segundas intenciones. Este buen resultado es genuino. El ambiente quedó en silencio de repente, incluso la profesora en el estrado lo notó, y su expresión se ensombreció. Luna, ¿sugieres que Estrella pudo haber hecho trampa? Luna permaneció sentada, con la cabeza gacha, como si luchara con sus pensamientos durante un largo rato. Finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me miraba. Estrella, soy tu hermana, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras te desvías del buen camino. Rose fue la primera en levantarse. Luna, si acusas a tu hermana de hacer trampa, entonces muéstranos las pruebas. ¿Por qué hablas con rodeos? Dijo Luna entre lágrimas. Han pasado tantos días desde el examen, ¿qué pruebas podrían quedar? De repente una figura se levantó de la última fila. Era George. Profesora, dijo en voz baja. Todos pensaron que George iba a defender a Luna. Después de todo, era bien sabido que Luna era la inalcanzable luz de luna blanca en su corazón, mientras que yo era la admiradora despreciada y patética a la que no soportaba. Luna también lo creía. Me miró George con los ojos llenos de lágrimas, susurró, George, recuerdo la distribución de los asientos en el examen. Estaba sentado justo detrás de mi hermana. Si viste algo, dilo. George miró a Mon y luego se dirigió al profesor con expresión seria. Así es, estaba sentado detrás de Star y no vi que hiciera trampa. Si no me cree, puede revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los ojos de Mon se abrieron de par en par por la sorpresa. Antes de que pudiera decir nada, la voz decepcionada del profesor resonó desde el atril. Mon, ¿te pasa algo últimamente? ¿Sabes cuántos puntos has perdido en este examen? 600. Con un fuerte estrépito Mon cayó de su silla, se desmayó y la llevaron de urgencia al hospital. Fuera de la habitación, el médico les recriminaba a los padres. Últimamente el grupo de alto riesgo de diabetes muestra una tendencia a desarrollarse a edades más tempranas, y los adolescentes también tienen una probabilidad significativa de padecer la enfermedad. Como padres deben vigilar a sus hijos. Los hábitos alimenticios de Mon siempre han sido terribles. Ella nunca bebe agua sola, solo té con leche, cola y jugo. Le disgusta el sabor de la comida de la cafetería y suele comer frituras y pasteles como plato principal. Como le dice al sistema, ya que de todas formas no voy a subir de peso, mejor como lo que me gusta. Pero en ese momento en la habitación del hospital, Mon no muestra ningún remordimiento.
Llamaba frenéticamente al sistema, que sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo, así que simplemente se hizo el muerto y dejó de responder. Al tercer día de perder el contacto con el sistema, Mon entró en pánico y salió corriendo del hospital, decidida a estudiar mucho. Aunque había bajado mucho su nota en el último examen importante, ya había alegado que se debía a problemas de salud. Dado que en realidad se desmayó y la hospitalizaron, mucha gente le creyó. Con el examen de ingreso a la universidad cada vez más cerca, el sistema ya no podía ayudarla, tenía que mantener sus notas por su cuenta. Observé a Mon con frialdad mientras sacaba todos esos cuadernos en blanco y se esforzaba por estudiar, pero los hábitos formados durante 18 años están profundamente arraigados. Quienes están acostumbrados a obtener sin esfuerzo ya no pueden soportar la dificultad de cosechar solo lo que siembran. No era capaz de levantarse temprano para correr por la mañana, ni de quedarse estudiando hasta tarde. Durante los largos periodos de tiempo previos, mientras yo estudiaba, ella veía vídeos cortos sin prestar mucha atención. La forma fragmentada de obtener información minaba su paciencia, ni siquiera podía concentrarse durante mucho tiempo. Antes de los exámenes de ingreso a la universidad, con cada prueba de práctica los resultados de Mon empeoraban, mientras que los míos mejoraban, y mi clasificación subía cada vez más. Finalmente el día antes del examen, nuestros padres nos prepararon el desayuno. Como siempre, mi desayuno consistió en 2 rebanadas de pan con mermelada, un vaso de leche y un huevo. Al comer el pan, me pareció notar que su dulzor era un poco. Estaba tan concentrada en el examen que se acercaba que cuando me di cuenta, ya me había comido más de la mitad del pan. Mon y yo corrimos juntas al aula. Últimamente casi no nos comunicábamos, ella no tenía ganas de hablar conmigo y yo tampoco. Pero quizás por cosas del destino, nos tocó el mismo salón. Ya sentada acomodé mis útiles y mi entrada, esperando nerviosa a que empezara el examen. De repente sentí un picor agudo en el cuello y no pude resistir la tentación de rascarme. Inesperadamente al rascarme el picor aumentó. Apreté más y al bajar la mano, las yemas de mis dedos estaban manchadas de un rojo intenso, sangraban. Justo cuando iba a levantar la mano, la chica de al lado exclamó: «Profesora». No alcancé a oír lo que dijo porque al instante sentí que se me hinchaba la garganta, dificultándome la respiración, y me desplomé de la silla. Desesperación. Mi último recuerdo fue a Mon dándose la vuelta y observándome en silencio. Su mirada era venenosa y enloquecida. Comprendí que el mensaje en sus ojos era claro: si yo no estaba bien, tú tampoco lo estarías. Mi conciencia se desvaneció gradualmente y perdí el conocimiento. Estuve 2 días en el hospital. Casualmente fueron los 2 días del examen de ingreso a la universidad. Ese evento tan importante que todo el país seguía con atención, esa batalla por el destino que había librado durante 12 años, se me escapó de las manos así, tan fácilmente. Después del examen, Rose y los demás vinieron a verme muy preocupados. ¿Cómo era posible que tuviera una reacción alérgica de repente durante el examen? La verdad es muy simple, soy alérgica al mango, y ese día, Mon había mezclado mango en secreto con mi mermelada de fresa. Ella sabía que con solo entrar en esa sala de examen, sin duda obtendría buenos resultados. Mis compañeros me envidiarían, los profesores me elogiarían y el director incluso podría convocar una rueda de prensa para hablar de cómo una estudiante con dificultades había logrado superarse gracias a su gran esfuerzo en tan solo 3 meses. Esto era algo que no podía tolerar en absoluto. Cuando salieron los resultados, Mon también obtuvo malos resultados, a pesar de haber ganado el primer puesto en la ciudad muchas veces antes. Esta vez, su puntuación solo le alcanzó para entrar en una universidad de 3ª categoría. La oí fuera de la habitación del hospital, explicándoles entre lágrimas a nuestros familiares y amigos: yo estaba en la misma sala de examen que Star, de repente se puso mala y se la llevaron. No pude concentrarme en el examen en absoluto, ni siquiera pude leer las preguntas, solo podía pensar en cómo le iría a Star. La mayoría de los familiares y amigos desconocían el rápido deterioro de Mon en los últimos 3 meses. Al oír esto mostraron comprensión. Simón siempre había sido una buena estudiante desde pequeña, esta vez seguramente se había visto afectada. Mon es una hermana muy cariñosa. Siempre tan preocupada por Star, yacía en la cama del hospital, aferrándome en silencio a la esquina de la manta, con los dedos pálidos por la fuerza excesiva. La familia se enfrascó en una discusión.
En cuanto a mi futuro, no había duda, repetiría el año y volvería a presentar el examen el año siguiente. Pero cuando se trataba de Mon, todos se enfrascaron en una disputa. Mis padres sugirieron que Mon también repitiera el año, ya que sus calificaciones siempre habían sido excelentes y alguna vez fue considerada candidata para universidades de élite como Tsinghua o Pekín. Era una verdadera lástima que terminara yendo a una institución de tercer nivel. Sin embargo, Mon insistió en no repetir el año, diciendo que simplemente iría a la escuela actual. Mis padres estaban muy confundidos por su decisión, pero yo la comprendía profundamente. Mon simplemente no podía soportar la dificultad de repetir un año. Si volvía a presentar el examen el año siguiente, sus resultados podrían ser incluso peores que los de este año. Mis padres intentaron persuadirla varias veces, pero al ver que Mon estaba decidida a no repetir el año, no pudieron obligarla y no les quedó más remedio. Suspiraron y asintieron, justo cuando todos pensaban que el asunto estaba resuelto. Al día siguiente Mon fue de repente con sus padres: ya lo he decidido, repetiré el año con mi hermana. Sus padres no entendían por qué Mon había cambiado de opinión de la noche a la mañana, pero al ver que finalmente había cedido y había recuperado su energía, no pudieron evitar decir repetidamente que bien. Así que mis padres nos llevaron a Mon y a mí a la academia. De camino, Mon contemplaba el paisaje por la ventanilla del coche, tarareando una canción. Hermana, pareces muy contenta, le dije en voz baja. Mon estaba de muy buen humor. Sí, estoy muy contenta. Como no iba a estarlo, la razón por la que les dijo a nuestros padres que quería ir a la academia fue que había encontrado una nota en el escritorio. El sistema estaba en mantenimiento y volvería a la normalidad en junio del próximo año, es decir, estaría funcionando antes del examen de ingreso a la universidad. Mon y yo fuimos juntas a la academia. Debido a su carácter frío y arrogante, además de su actitud de princesa, la gente a su alrededor no la apreciaba, y sus antiguos amigos dejaron de hablarle. Rose y los demás me visitaban a menudo, me traían comida y me contaban historias interesantes de la universidad. Yo seguía esforzándome, estudiando, haciendo ejercicio y descansando, siguiendo una rutina diaria disciplinada. Gracias a este trabajo duro, mis notas han ido mejorando y mi figura se ha vuelto cada vez más esbelta. Cuando mis compañeros hablan de mí, suelen decir que soy inteligente, guapa y popular. Esas palabras que antes describían exclusivamente a Mon, ahora también se asocian a mí. En cierto modo, debería estar agradecida a Mon. El año pasado mis notas solo me alcanzaron para entrar a la universidad. Antes estudiaba en una universidad de élite, pero este año, con más tiempo disponible, superé mis límites anteriores y comencé a prepararme para la Universidad de Tsinghua o la Universidad de Pekín. Ante esto Mon apretó los dientes, pero seguía confiada. Tranquila, estrella, sigue esforzándote, dijo con una sonrisa. Puede que sea el mejor momento de tu vida. Quizás porque el sistema estaba a punto de volver a la normalidad, Mon ya no quería fingir conmigo, y sus palabras empezaron a desbordar malicia. No discutí con ella y seguí concentrada en mis estudios. Finalmente llegó el examen de ingreso a la universidad para el nuevo año. Esta vez, a Mon y a mí nos asignaron a 2 centros de examen diferentes. Sus padres la llevaron, mientras que yo tomé un taxi sola. Sentada en el taxi, cerré los ojos y sonreí en silencio. Mon debía de estar muy contenta, ¿verdad? Seguro que estaba esperando desesperadamente que el sistema la salvara, ¿verdad? Al fin y al cabo, llevaba un año entero holgazaneando. Según el principio de que cuanto más holgazaneas, peor. Cuanto más suerte tengas, incluso podría ser la mejor de la clase en este examen. Abrí el teléfono y le hice una videollamada. Mon contestó con voz impaciente: ¿Qué quieres? Me quedé mirando su rostro en la pantalla. Se había vuelto bastante fea, con sobrepeso, acné. Toda la belleza que una vez tuvo se había esfumado. Frente a ella, solté una risa suave pero cruel: hermana, déjame contarte un secreto. El 29 de julio del año pasado, dejé una nota en el escritorio de tu habitación. Mon preguntó con impaciencia: ¿qué nota? Al instante siguiente se quedó paralizada. Con una inmensa satisfacción, vi cómo la tormenta de emociones se desataba en sus ojos en ese momento. Entonces, antes de que pudiera gritar, colgué bruscamente el teléfono y me acomodé en el asiento trasero del taxi. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios.
El conductor la notó por el retrovisor y dijo con una sonrisa burlona: «Señorita, me llamo Smith». Esto es una buena señal. Que tenga éxito pronto. Sonreí y le di las gracias. Genial. Al mismo tiempo pulsé el botón de encendido de mi teléfono, que vibraba constantemente y mostraba una llamada entrante. ¿De qué sirve llamarme ahora, hermana? Es demasiado tarde para darte cuenta de la verdad. El sistema no va a volver. Esa nota sobre el mantenimiento no salió de la notificación del sistema, sino de mí. La imprimí y la dejé cuidadosamente en tu escritorio. Esta es mi venganza contra ti. Pero, hermana, tuviste muchas oportunidades para cambiar las cosas. Si hubieras tenido la más mínima duda sobre la existencia de esa nota, si hubieras estado dispuesta a esforzarte por cambiar durante este año de repetición, tu destino no habría sido este. Pero no lo hiciste. Una persona que ha tomado atajos durante 12 años no puede volver al buen camino, le dije. Un callejón sin salida para ti, lo recorriste sin dudarlo. Después del examen, no volví a casa y me fui directamente de viaje con Rose, así que fue mucho después cuando supe lo que había pasado ese año. Mon se derrumbó en el coche de nuestros padres, llorando y gritando histéricamente, diciendo que la había arruinado. Al final nuestros padres la obligaron a ir al examen. Cuando salieron los resultados, las notas fueron pésimas y no entré en ninguna universidad. Mientras tanto entré en la universidad y me convertí en la compañera de Rose. Después de empezar la universidad, George vino a visitarme. Cuando llegó, yo estaba en medio de una clase de voleibol. George me estaba esperando con una bebida isotónica y, en cuanto me vio, me saludó alegremente. Me acerqué y le quité la bebida de la mano. Entonces, delante de todos, se la vertí encima. Mirando a George empapado, pronuncié 6 palabras: «No es poca cosa». Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Pensé que eso era todo. Si lo nuestro hubiera terminado, dado el orgullo de George, probablemente no me buscaría, pero lo olvidé. Si fue capaz de suplicar por Mon en aquel entonces, podría hacer lo mismo por mí ahora. George no se dejó desanimar por mis acciones y siguió enviándome mensajes, esperando que nos viéramos para hablar. Lo pensé y me di cuenta de que yo también tenía algo que ofrecerle, así que acepté. Nos encontramos en la cafetería junto a la escuela. George me miró fijamente durante un largo rato, sus ojos enrojeciéndose gradualmente. Estrella, lo siento, sé que nunca me has perdonado, pero de verdad me gustas mucho, de verdad, tienes que creerme. Me miré de perfil en el espejo con el pelo largo cayendo sobre mis hombros y una figura elegante. Realmente parecía alguien digna de admiración, igual que cuando conocí a George a los 5 años, con un vestido de peluche. Era una niña adorable sin duda, pero para amar a alguien, no basta con amar su lado más bello. Saqué una cajita de mi bolso y se la di a George. George se quedó atónito por un momento, luego la abrió. Dentro había un anillo tejido con tallos de hierba. Habían pasado demasiados años, y los tallos se habían vuelto amarillos y quebradizos. En cuanto el dedo de George lo tocó, el anillo se deshizo. Los ojos de George se enrojecieron de repente. ¿Todavía lo tienes? Es el anillo de compromiso que me dio cuando tenía 5 años. Dijo que cuando fuéramos mayores, lo cambiaría por uno de diamantes. Sí, lo he guardado todo este tiempo, sonreí aliviada. Hoy te lo devuelvo. George entró en pánico y comenzó a explicar incoherencias. Todavía me guardas rencor por lo que pasó entonces, ¿verdad? Pero en aquel momento ni siquiera yo entendía qué me pasaba. Era como si una fuerza misteriosa me arrastrara, haciéndome sentir antipatía hacia ti. Sé que suena extraño, y probablemente no me creas. Pero es verdad, te creo, lo interrumpí. George, te creo. Si solo te cayera mal, podría perdonarlo. Igual que Rose y los demás estuvieron bajo el control del sistema y no me tenían ningún cariño, pero lo único que hicieron fue alejarse, no hacerse mis amigos, y nunca me acosaron a propósito. Puede que les cayera mal por esa fuerza controladora, pero como tratas a alguien que te cae mal revela tu verdadera naturaleza, dije en voz baja. A George se le hizo un nudo en la garganta. Recordaba lo que me había hecho. Yo también lo recuerdo. No puedo olvidar la crueldad de cuando me echó la poción roja encima, ni la burla de cuando leyó en voz alta mi carta de disculpa. Puede que no te guste una chica,
pero como la tratas refleja tu bondad, dijo George con una expresión de profundo dolor. Por fin sabía que no había remedio. Me levanté y me fui dejándolo allí sentado, solo, sumido en la tristeza durante un largo rato. Después, me gradué. Tras graduarme de la universidad, me fui al extranjero a cursar estudios de posgrado y luego regresé a China para encontrar un buen trabajo. En la empresa, mis superiores me llaman la chica trabajadora, porque no solo me esfuerzo mucho en mi trabajo, sino que también aprovecho mi tiempo libre para gestionar mi propio canal de redes sociales. A medida que fui ganando seguidores, empecé a hacer directos para charlar con todos. Muchos fans envidian todo lo que tengo, mi formación, mi aspecto y mis ingresos. Parece que lo tengo todo. Siempre sonrío y les cuento que, de hecho, envié más de 200 currículos antes de conseguir mi trabajo actual. Para mantenerme en forma, siempre he seguido estrictamente mi rutina de ejercicios y tengo muchas restricciones alimenticias. Creo firmemente que el mundo es justo y que todo regalo del destino tiene un precio. Si queremos algo, debemos estar dispuestos a dar algo a cambio. Puede haber casos de suerte inmerecida, pero si no nos esforzamos, esa suerte acabará desapareciendo. Así que trabajemos duro juntos, debemos creer que el esfuerzo nunca nos defraudará, después de terminarla. Transmisión en vivo. Por primera vez sentí la necesidad de volver a casa y echar un vistazo. Con los años a mis padres no les ha ido bien en sus carreras, la gran casa donde vivíamos se vendió hace mucho tiempo, y ahora los 4 estamos hacinados en un apartamento alquilado. A lo lejos vi a una mujer regordeta y desaliñada sentarse en el umbral y empezar a llorar desconsoladamente. Un hombre salió corriendo tras ella, probablemente su novio. Los dos se enzarzaron en una pelea, el hombre furioso y exasperado, la mujer haciendo un berrinche y gritando. La reconocí, era mi hermana, Mon. En ese momento Mon ya no tenía ni rastro de su antigua belleza. Ese año no entró en la universidad y nunca volvió a pisar un campus. Se negó a buscar trabajo y se quedó en casa todo el tiempo. Cuando le apetecía, charlaba con gente en línea, recordando sus días como animadora del colegio. Probablemente su novio actual se dejó seducir por eso, solo para sentirse engañado. Tras un encuentro personal que derivó en constantes discusiones, mis padres permanecieron a su lado, aparentemente acostumbrados al caos y demasiado cansados para intervenir. Simplemente se quedaron allí en la penumbra, suspirando y lamentándose, si tan solo hubiéramos dado a luz a una estrella. Si nuestro destino es verdaderamente amargo. Muchos años atrás habían dicho lo mismo de mí, si tan solo hubieran dado a luz a una luna. Esta familia nunca me dio amor. Pero afortunadamente ahora he dejado mi tierra natal, y me he aventurado en un mundo más amplio. Una anciana se acercó y suspiró con lástima, diciendo, esta familia es verdaderamente pecadora. No se percató de que la mujer que lloraba y gritaba y yo éramos gemelas. Finalmente comprendí que la luna y yo nos habíamos vuelto completamente diferentes. Tras ese momento crucial del destino, por fin me he convertido en una mejor versión de mí misma. Le sonreí a la anciana, me di la vuelta y me marché sin volver a entrar en esa casa. Para entonces el cielo se había oscurecido por completo, pero mi corazón brillaba más que nunca. Miré hacia el cielo, la luna estaba oculta. Entre las nubes, el cielo brillaba con la luz de las estrellas. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en los comentarios. A continuación, otra historia similar. Sigamos, mi compañera de pupitre activó un sistema de intercambio e intercambió vidas conmigo. Después incluso quiso intercambiar nuestras notas del examen de admisión a la universidad, sin saber que yo había entregado una hoja en blanco. Cuando se enteró de los resultados, me interrogó histéricamente. Sonreí ampliamente y dije, lo siento, pero ya me han recomendado para la admisión. Estimado anfitrión, intercambiará conocimientos con Susan. Estaba concentrada en la clase cuando de repente una voz electrónica resonó en mi oído. ¿No es Susan mi nombre? ¿Quién habla? ¿Qué intercambio de conocimientos? Me quedé paralizada, con la mente hecha un lío. Susan, dijo mi compañera de pupitre Ellen, dándome un codazo, y solo entonces, con un retraso considerable, reaccioné. La profesora me dijo amablemente, Susan, ¿podrías responder a esta pregunta? Me levanté rápidamente, miré el problema en la pizarra y no sentí más que pánico.
Bajé la cabeza y observé los pasos para resolver el problema, tan juntos y apretados en el borrador. Aunque los acababa de escribir yo misma, porque no podía entender ni uno solo. Me quedé allí, incómoda, empapada en sudor frío. Justo cuando estaba perdida, Ellen se levantó y dijo: «Profesora, me gustaría intentarlo, no solo yo». Toda la clase la miró con gran sorpresa. Las notas de Ellen estaban entre las peores de la clase, y el problema de la pizarra era difícil. ¿Sería capaz de resolverlo? La profesora arqueó una ceja y dijo: «Entonces ven e inténtalo». Ellen escribió con seguridad los pasos para resolver el problema en la pizarra. Cuando terminó, fruncí el ceño profundamente. Lo que había escrito en la pizarra era exactamente igual a la respuesta que yo había escrito en mi borrador. La profesora asintió. «Con aprobación, parece que te has esforzado últimamente, buen trabajo, sigue así». La profesora la elogió varias veces más y le dijo a toda la clase que aprendieran de ella. Ellen levantó la cabeza con orgullo, su sonrisa casi alcanzaba el cielo. Habiendo sido su compañera de pupitre durante un semestre, la conozco mejor que nadie. Nunca le gustó estudiar, ni siquiera podía recordar las fórmulas más simples y siempre copiaba mi tarea. No pude evitar sentirme un poco desconcertada y le pregunté en voz baja: «Ellen, ¿cómo te volviste tan increíble de repente?». Un destello de pánico cruzó los ojos de Ellen, pero fue rápidamente reemplazado por una expresión de orgullo. «Siempre he sido capaz, simplemente ya no quiero ocultarlo». Miré el borrador frente a mí y sentí que todo estaba increíblemente fuera de lugar. «Clase, saquen el examen de ayer». Miré el examen frente a mí, que estaba completamente correcto. Todas las respuestas anteriores las había escrito yo y eran buenas, pero no las recordaba en absoluto. Mientras la profesora explicaba los problemas, cuanto más escuchaba, cuanto más aterrada me sentía, más se desvanecía todo el conocimiento que debería haber tenido en mente. ¿Acaso esa voz que acababa de oír no era una alucinación? ¿De verdad alguien había cambiado mi memoria? Sacudí la cabeza intentando ahuyentar ese pensamiento extraño, pero no sabía cómo explicar la situación. «Wow, Susan, acertaste la última pregunta importante», exclamé confundida, girándome para ver a Ellen con una sonrisa en los ojos. Su voz resonó con fuerza, y toda la clase la miró con envidia. Esta pregunta crucial era del examen estandarizado del año anterior. Solo Susan había obtenido la máxima puntuación, mereciendo sin duda ser la mejor alumna de la clase. La profesora me miró amablemente. «Susan, ven y explícanos tu método de resolución de problemas», tartamudeé con vacilación. «¿Por qué eres tan tacaña? ¿Acaso te da vergüenza enseñarnos?». Ellen apoyó la barbilla en la mano con una sonrisa burlona. «¿O es que de verdad copiaste la respuesta?». La expresión de la profesora se tornó algo desagradable. «Susan, ¿qué haces ahí parada? Ven rápido». Estaba a punto de dar un paso adelante cuando, de repente, un mareo repentino me golpeó y caí al suelo. Frank corrió hacia mí y me levantó de un solo movimiento. «Profesora, Susan no se encuentra bien hoy. ¿Puedo llevarla primero a la enfermería?». Frank había sido mi compañero de juegos desde la infancia y además, era el mejor alumno de la clase, así que la profesora no sospechó nada y asintió nerviosamente. Aproveché el caos para mirar a Ellen. Sus ojos estaban llenos de resentimiento, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista rápidamente. ¿Podría ser ella? El esguince no es grave, debería curarse en unos días con la medicina. Solo ten más cuidado de ahora en adelante. Gracias, profesora, respondió Frank y luego se giró para mirarme aturdida, sentada en la camilla de la enfermería. ¿Qué? ¿Qué te pasa hoy? Tras dudar un instante, por fin hablé. Frank, ¿de verdad era tan mala en los estudios antes? Frank se rió incrédulo. Susan, eres demasiado modesta, ¿no? Al ver mi expresión seria, Frank borró su sonrisa. Aunque a veces eres un poco lenta cuando se trata de estudiar, nunca te he ganado. Guardé silencio un rato, pero al final, le conté todo lo que había pasado ese día. Susan, Frank puso su mano sobre mi cabeza. Su tono era lento y solemne. Lo que te roban nunca será realmente tuyo. La mano de Frank era amplia y cálida, como si canalizara energía hacia mí. Tú cree en mí.
Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Frank me secó las lágrimas del rabillo del ojo y me dio unas palmaditas en la frente. Tienes que creer en ti misma. Lo que ella robó no es algo que te pertenezca solo a ti. De repente levanté la cabeza. Es cierto, si todo esto fue obra de Ellen, solo robó el conocimiento de mí. En mi mente, pero no puede robarme mi talento, mis métodos de aprendizaje ni mi singular agudeza y amor por el conocimiento. En los ojos de Frank vi una versión brillante de mí misma. Las orejas de Frank se sonrojaron ligeramente y apartó la mirada, tosiendo levemente. Entonces, ¿vas a ir a la clase de la Olimpiada de Matemáticas esta tarde? Pregunté levantando el puño. Sí. ¿Cómo iba a admitir la derrota tan fácilmente? Pero en el aula de la Olimpiada de Matemáticas vi inesperadamente a alguien que no esperaba, nuestro profesor de la Olimpiada de Matemáticas, el señor Chen. Empujó la puerta y entró. Una nueva estudiante se ha unido a nuestra clase. Démosle un aplauso de bienvenida. Dijo una chica con expresión orgullosa. Me llamo Ellen. Mañana es la competencia amistosa conjunta. ¿Por qué hay una nueva estudiante de repente a estas horas? ¿Quién es Ellen? ¿Está entre los 10 mejores del ranking de matemáticas? Pregunté. Mis compañeros cuchicheaban entre ellos, pero hice caso omiso. A contrarreloj para repasar los puntos clave, el partido amistoso llegó en un abrir y cerrar de ojos, y la verdad es que estudiar a última hora no fue muy efectivo. Me rasqué la cabeza durante un buen rato, pero solo conseguí garabatear unas líneas apresuradas. Miré nerviosamente la pantalla del marcador, y en el momento en que aparecieron los resultados palidecí al instante. ¿Quién quedó primera esta vez? Ellen, del instituto número 1. En realidad no es Susan. Ellen escuchó las exclamaciones de sorpresa del público y levantó la cabeza con arrogancia. ¿Cómo es posible que haya otro cero? Ja, ja, ja. Susan, ¿acaso Susan no ganó el primer premio en la competición provincial? Sintiendo las miradas atónitas de todos, me quedé paralizada. Ellen sonrió con sorna. Vaya, ¿cómo es posible que alguien saque un cero? Frank me puso la mano en la frente. ¿Tienes fiebre? De repente todos lo entendieron. Con razón Susan estaba tan pálida hoy, tenía fiebre. Al oír a Frank excusarse por mí, Ellen me fulminó con la mirada. Con los dientes apretados, no tenía ganas de quedarme más tiempo. Arrastrando mi cuerpo exhausto, corrí de vuelta a la residencia, me lavé rápidamente y me tiré en la cama. Como había dormido mal la noche anterior, me desperté mucho más tarde de lo habitual al día siguiente. Cuando llegué, casi todos ya estaban en el aula. En cuanto entré, la charla se detuvo de golpe. Supe, por supuesto, que estaban hablando de mi cero en la competición de ayer. Con un sabor amargo volví a mi asiento. Una chica se acercó a mí. Susan, ¿fue porque no te sentías bien ayer que te fue mal?, preguntó otra voz. Sí, Susan volvió a quedar primera en este examen unificado. ¡Qué bien! Justo cuando iba a hablar, una compañera entró corriendo al aula. Susan, el tutor te quiere en su despacho. Entré confundida. Ellen estaba a un lado, mirándome con los brazos cruzados. El tutor, Bob, me miró con expresión preocupada. Susan, bueno, Ellen piensa que los resultados de tu examen final no son del todo sinceros, interrumpió Ellen a Bob gritando. Profesor, Susan copió. Profesor Bob, yo no copié. Respondí con calma, aunque mi expresión se tornó seria. La voz de Ellen resonó con fuerza y al oírla, todos los profesores de la oficina nos miraron. Ellen, puedes comer sin preocupaciones, pero no puedes hablar sin ellas, dijo Frank, que se había acercado por detrás con voz cargada de ira. No discutan en la oficina. Levanté la mano para detener a Frank y le dije en voz baja, revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad. Bob golpeó la mesa como si despertara de un sueño. Claro, ¿acaso revisar las grabaciones no lo aclarará todo? Los 4 nos quedamos en la sala de vigilancia, y Ellen parecía algo culpable. En las grabaciones, yo estaba escribiendo el examen con total tranquilidad, sin mostrar ningún signo de haber hecho trampa. Ante la mirada suspicaz de Bob, Ellen gritó ansiosamente de ella. Ella debe haber robado el examen.
Bob la miró con desaprobación. Ellen, no puedo negar tu excelente desempeño reciente, pero no deberías difamar así a tus compañeros. Pensando que Ellen no tenía pruebas, me tranquilicé poco a poco. Basándome en su comportamiento reciente, estaba casi segura de que ella había intercambiado información conmigo. Al ver que Bob no le creía, Ellen puso los ojos en blanco y me fulminó con la mirada. Entonces, que repita el examen. Al oír esto palidecí. Sí, que lo haga de nuevo. Ellen me dedicó una sonrisa provocativa y desinhibida. La mejor alumna de la clase, Susan, seguro que no te irá tan mal en este examen si lo repites, ¿verdad? Bob asintió de acuerdo con la sugerencia, y me miró. Susan, ¿estás de acuerdo? Sin otra opción, solo pude asentir con dificultad. Sentada en el aula vacía, me sentía rodeada de 2 profesores. Me quedé mirando el examen, que parecía tan incomprensible como un texto celestial. El sudor me hacía resbalar un poco la pluma. De pequeña mis padres me contrataron tutores extranjeros, y tanto el inglés hablado como el escrito siempre se me dieron bien. Pero este texto de lectura en inglés por primera vez me resultó oscuro y difícil. La última asignatura era matemáticas. Los problemas que antes me parecían interesantes ahora me resultaban imposibles de conectar de forma coherente. El profesor miró mi examen en blanco y su expresión se ensombreció. El corazón me latía a 1000 por hora, así que simplemente anoté todas las fórmulas que recordaba en la hoja de respuestas. Mientras esperaba las notas, Frank se sentó a mi lado y me dio una palmadita en el hombro con preocupación. Los profesores terminaron de corregir los exámenes uno tras otro, frunciendo el ceño al unísono. 262, ¿qué está pasando? Parece que ha sacado 0 otra vez en la Olimpiada Matemática de ayer. Al oír esto, Ellen puso cara de como era de esperar y se burló de mi sin piedad. Una puntuación total de 262, podría sacar más que eso simplemente marcando al azar algunas preguntas de opción múltiple con los ojos cerrados. Bob dejó mi examen y me dijo, Susan, ven conmigo un momento. Pensé que Bob me haría preguntas de inmediato, pero en lugar de eso, me dio un vaso de agua tibia. Susan, ¿te ha pasado algo últimamente?, me preguntó mirándome con dulzura. Muchos estudiantes experimentan altibajos emocionales durante su último año de preparatoria, pero espero que recuerdes que pase lo que pase, un profesor nunca se dará por vencido con ningún estudiante. ¿Te gustaría hablar conmigo sobre lo que te ha estado preocupando últimamente? Las hojas susurraban suavemente con la brisa, y la luz del sol se filtraba entre las ramas, proyectando rayos de luz sobre el suelo sombreado bajo los árboles. Apreté con fuerza el vaso de agua en mi mano, respiré hondo y le dediqué a Bob una radiante sonrisa. Profesor Bob, gracias, Ellen. No te tendré miedo. En cuanto llegué a la puerta del aula, oí una acalorada discusión que venía de dentro. Las notas de Susan siempre han sido excelentes, ¿de verdad necesita hacer trampas?, decía. Creo que solo eres una persona desagradable que causa problemas. Entré rápidamente y vi a Ellen con la cara roja como un tomate, el cuello rígido mientras soltaba palabrotas y insultos. Al verme volver a mi asiento con expresión tranquila, algunas chicas que solían juntarse conmigo se acercaron. Ellen puso los ojos en blanco, se giró y se acercó a Jason, que estaba delante de mí, con una sonrisa aduladora. Jason, Susan saca malas notas y hace trampas. ¿Por qué no te juntas conmigo? Puedo ayudarte con los estudios a partir de ahora. Todos en la clase sabían que Jason era un niño rico y mimado de una familia de empresarios. Siempre me acosaba descaradamente, pero yo estaba completamente centrada en mis estudios y nunca le prestaba atención. Jason la miró con asco y le dijo, no me des asco, cerda gorda. Tras decir esto, sacó una caja de bombones del cajón y se giró. Me dijo con una sonrisa, Susan, estos chocolates los trajo mi papá de Australia, son para ti. A Ellen se le llenaron los ojos de lágrimas y me lanzó una mirada fulminante antes de salir corriendo hacia el baño. Negué con la cabeza hacia Jason y le dije, lo siento, no pienso salir con nadie. Después de pensarlo un momento me levanté y corrí tras Ellen, queriendo aclarar las cosas. Apenas entré al baño oí la voz de Ellen por el sistema de los cubículos, quiero intercambiar caras con Susan. Una ola de mareo me invadió y rápidamente me apoyé contra la pared. De repente esa voz electrónica familiar resonó en mis oídos, estimado anfitrión,
intercambiará apariencia con Susan. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Ellen salió del cubículo y me dedicó una sonrisa triunfante. Su rostro. Esta es claramente mi apariencia. Mi cuerpo engordaba lentamente estirando el uniforme escolar al máximo, los botones luchando por mantenerse cerrados como si fueran a reventar en cualquier momento. Miré al interior del cubículo. Me miré al espejo y dentro había un rostro cubierto de grasa, con granos rojos e hinchados por todas partes. Susan, disfruta del resto de tu vida, dije horrorizada al ver mi reflejo. Ellen, ¿qué has hecho?, exclamó Ellen con una carcajada. Susan, ¿no eras tan altiva? Siempre te consideré una amiga. ¿Por qué me haces esto? No lo entiendo. Siempre le expliqué las cosas con paciencia y compartí comida deliciosa con ella. ¿Por qué me guarda tanto rencor? Amigos, no quiero su repugnante caridad. Ustedes también me desprecian, ¿verdad? ¿Por qué fingen aquí? ¿Por qué siempre son tan altivas? ¿Por qué todos se ponen de su lado? Solo porque son guapas. Ahora su conocimiento, su belleza, todo es mío. Todo en ustedes será mío. Las palabras que Frank me dijo en saqué mi libro con calma. Jason me vio ignorándolo y pateó mi escritorio, haciéndolo volar. Maldita gorda. ¿Estás sorda? Apreté los labios y no dije nada. Jason me empujó y al ver que no me movía, agarró un libro y me lo lanzó. Un dolor agudo me atravesó el ojo. Retrocedí unos pasos y oí jadeos a mi alrededor. Entrecerré los ojos, sabiendo que el rabillo debía estar morado. Solo esperaba a que dieras el primer paso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarré un libro y se lo lancé a Jason. Maldita sea. ¿Te atreves a pegarme? Sonreí con ironía. Esto se llama defensa propia. No esperaba que mi ataque fuera tan feroz. Jason forcejeaba para protegerse la cabeza, gritando, ¿qué están haciendo? Rápido, llévense a esta loca. Los amigos de Jason finalmente reaccionaron y corrieron a intentar separarme. Justo cuando un puño estaba a punto de impactar en mi cara, una mano, unos nudillos prominentes aparecieron de repente y agarraron a Jason. ¿Quieres morir? Los ojos de Frank eran feroces, irradiando un aura amenazadora de pies a cabeza. ¿Qué están haciendo? La clase ha empezado. ¿Por qué no están en sus asientos? El profesor de matemáticas, de alguna manera, se había abierto paso hasta el atril sin que nadie se diera cuenta y golpeaba la mesa con una regla. Jason infló las mejillas y me fulminó con la mirada. Tienes suerte, dijo Frank, ayudándome a levantar la mesa y diciendo en voz baja. Perdón por llegar tarde. Negué con la cabeza, respiré hondo y me concentré de inmediato en la clase. Mis conocimientos son muy débiles ahora mismo, así que la prioridad es construir una base sólida. Ellen me robó el conocimiento, pero mi memoria y comprensión extraordinarias permanecen intactas. Saqué mis libros de texto y apuntes de primer año de bachillerato y los hojeé página por página. Sin embargo, era completamente imposible repasar todo lo aprendido en tan poco tiempo y el examen mensual era en pocos días. Mi nombre estaba justo por encima del puesto 500. Éramos solo 600 alumnos. En todo el curso. Al fin y al cabo, yo acababa de empezar a estudiar por mi cuenta en primero de bachillerato y Ellen me sustituyó directamente, convirtiéndose en la mejor alumna de la clase. Todos los que antes me rodeaban se arremolinaron alrededor de Ellen, charlando animadamente, mientras ella apoyaba la barbilla en la mano y se deleitaba con los halagos. Era demasiado ruidoso, no pude soportarlo más, así que cogí mi pupitre y me fui a la última fila. Dados mis arranques de ira anteriores, nadie se atrevía a interponerse en mi camino. Al fin y al cabo, incluso tuve el valor de pegarle a Jason, el joven profesor. En cuanto me senté, apareció otro pupitre a mi lado. Levanté la vista y vi a Frank con una leve sonrisa. Hola, nueva compañera de pupitre. ¿Por qué Frank siempre está con esa enana? Seguro que está colada por él. ¿Cómo se atreve siquiera a pensar en él? Vamos a darle una lección. Las chicas que antes me llamaban amiga ahora estaban reunidas alrededor de Ellen, hablando de algo. Al principio, simplemente. En los días siguientes no me importó en absoluto, al ver que no me resistía, sus métodos se volvieron cada vez más extremos,
insectos aparecieron de repente en mi escritorio, mis libros quedaron destrozados y un charco de pintura roja apareció en mi silla. Si eres amable te acosarán, es mejor tomar la iniciativa. Al ver a Ellen susurrando con unas chicas, bajé los párpados y me acerqué al oído de Frank. Le dije a Bob que fuera al baño. Caminé lentamente hacia allí, escuchando a Ellen y a las demás susurrar furtivamente a mis espaldas. Contuve las comisuras de mis labios para que no se curvaran hacia arriba y sujetándome los brazos, esperé un rato en el cubículo, solo para ser empapado por un recipiente de agua helada. Empujé la puerta, pero no se movió, probablemente bloqueada por algo como un trapeador. Fuera del cubículo, unas chicas estallaron en carcajadas. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué están haciendo?, gritó Bob. Como era de esperar de Frank con su gran eficiencia, la puerta se abrió de repente y Ellen y las demás se detuvieron. Frank estaba en la puerta con expresiones de confusión y culpa. Los conté y no faltaba ninguno. Lentamente levanté la cabeza, aparté el flequillo húmedo de mi frente y me abracé a mí misma, temblando. ¿Cómo pudiste hacerles esto a tus compañeros?, Bob los señaló con frustración. Vengan conmigo a la oficina, dijo mientras Bob les daba la espalda. Les sonreí. Ellen se quedó paralizada un instante, pero enseguida lo comprendió. ¿Ves?, lo hizo a propósito. Después de todo, no es tan tonta. ¿De qué hablas? Date prisa, gritó Bob. El rostro de Ellen palideció y luego se ensombreció, pero no tuvo más remedio que seguir a Bob. Estaba a punto de seguirlos cuando Frank me agarró de la muñeca y me detuvo. De repente una chaqueta del uniforme escolar cayó sobre mis hombros. Frank apartó la mirada, con las orejas rojas. Ponte la chaqueta y vuelve a la residencia para cambiarte primero. Miré hacia abajo y vi que mi ropa estaba empapada, casi transparente, pegada a la piel. Mi cuerpo dejaba entrever mi ropa interior. Gracias, dije envolviéndome con la chaqueta. Corrí de vuelta a la residencia, me cambié y regresé al aula. En la atmósfera opresiva del último año, los chismes se propagan como un virus. En cuanto entré, la clase entera guardó silencio. Al verme, las expresiones de mis compañeros oscilaron entre el asco y la burla, la mayoría solo estaba allí para el espectáculo. Si hubiera mostrado alguna expresión de vergüenza o incomodidad, les habría brindado algo de diversión en su monótona y tediosa preparación para los exámenes. Pero simplemente volví a mi asiento sin expresión y comencé a leer tranquilamente. Poco después, Ellen regresó al aula con los ojos enrojecidos, siguiendo a Frank. Al verme, me lanzó una mirada de resentimiento. Tan pronto como Frank volvió a su asiento, se inclinó para desahogar su frustración. Nunca he conocido a alguien tan idiota en mi vida, te lo aseguro, con testigos y pruebas en su poder, aún tuvo la desfachatez de hacerse la víctima y decir. Frank se pellizcó la nariz. No quería ir, me arrastraron, dijo imitando sus palabras con bastante viveza. Incluso me dijo que no saliera contigo y que jugara con ella. Frank puso los ojos en blanco dramáticamente. Dije, mi madre me dijo que no jugara con idiotas. Incluso me preguntó si podía ser su novio. Dime, no es una tontería, respondí con indiferencia. Más tarde, cuando quise ponerme los tapones para los oídos porque había demasiado ruido, Frank me detuvo. ¿No quieres saber qué dije?, preguntó con los ojos brillantes de expectación. Me tragué la palabra no y pregunté, ¿qué dijiste? Me gusta a alguien, dije asintiendo. Frank se quedó estupefacto. ¿No tienes nada más que decir? Sí, respondí. Bajo la mirada expectante de Frank, le entregué un examen. No sé cómo. Para resolver este problema, ¿puedes explicarlo? Cuando regresé a la residencia, mi mente estaba llena de fórmulas y no me percaté del olor agrio y desagradable que flotaba en el aire. Levanté la manta y un hedor insoportable me golpeó la nariz. Al mirar con atención, vi que mi cama estaba cubierta de basura. Varias compañeras se tapaban la nariz, esperando con mala intención mi reacción de pánico. Ellen estaba en la puerta de la residencia. Susan, eres muy antihigiénica, apestas, dijo con voz áspera. Las sensibles estudiantes de último año de secundaria, presintiendo el drama, se arremolinaron rápidamente en la puerta de mi habitación. No fui tan ingenua como para esperar a que me intimidaran, ya había instalado una cámara oculta apuntando a mi cama.
Quien haya hecho esto que dé un paso al frente y se disculpe y lo dejaré pasar, dije observando la habitación. Ellen se burló, ¿qué finges todavía? Ya te hemos descubierto. Al ver que nadie lo admitía, me di la vuelta y salí de la residencia. Ellen pensó que estaba asustada y me había calumniado con arrogancia. Para todos, no fue hasta que subí a la supervisora de la residencia que su sonrisa se congeló, pero rápidamente recuperó la compostura. La supervisora vio la basura sobre mi cama y frunció el ceño, preguntando qué sucedía. Saqué una cámara oculta de un lugar discreto y se la entregué. Mira esto, y sabrás quién tiró la basura en mi cama. La cara de Ellen cambió y gritó rápidamente no. Está grabando en secreto. ¿Quién instalaría una cámara en la residencia? Ellen les dijo a los que estaban en la puerta, ¿y si nos graba cambiándonos de ropa? ¡Qué pervertida! Al ver que alguien estaba de acuerdo, Ellen levantó la cabeza con confianza, hay que destruirla. Esta cámara solo grabó mi cama. La miré, si no estás convencida, puedes venir y verlo tú misma. Ellen se puso ansiosa al instante imposible. ¿Tienes tanta prisa? Entrecerré los ojos, ¿será que fuiste tú? Yo no, respondió Ellen ansiosa. Defenderse, pero la supervisora de la residencia la interrumpió bruscamente, basta. Aquí todas somos mujeres, ¿qué hay que temer? No se va a saber. Ven conmigo a la sala de vigilancia. El rostro de él empalideció al instante, se mordió el labio, pero aún así me siguió rápidamente. Tras conectar la cámara oculta, amplié la pantalla de vigilancia. En la grabación, se veía a Ellen con una bolsa de basura, acercándose de puntillas a mi cama, levantando la manta y vaciando la basura sobre ella. Sonreí al reproducir la escena en la que la basura caía sobre mi cama, mientras la supervisora la miraba con expresión sombría. Ellen entró en pánico al instante, se arrodilló a mis pies y tiró de mi pantalón. Susan, por favor, no se lo digas a la profesora. Me agaché lentamente separando sus dedos uno a uno, solo te di una oportunidad. No, la profesora llamará a mi padre al colegio. En ese momento a Ellen se le llenaron los ojos de lágrimas y negó con la cabeza frenéticamente. Mi padre me matará a golpes. La residencia. El supervisor levantó a Ellen del suelo. ¿Por qué no pensaste en las consecuencias al hacer esto?, preguntó, ignorando por completo las súplicas de Ellen. Dejé la memoria USB en el escritorio de Bob. Unas horas después, un hombre corpulento y de aspecto feroz irrumpió en la oficina, desprendiendo un fuerte olor a sangre. Papá, dijo Ellen temblando y retrocediendo al verlo. El hombre se acercó a Ellen y la abofeteó. El padre de Ellen tenía una fuerza descomunal y la bofetada la lanzó a 1 metro de distancia. Maldita sea. ¿Acaso quieres que te maten? Ni siquiera he terminado de sacrificar a los cerdos y ya me estás causando problemas otra vez. Espera, te voy a matar a golpes. Varios profesores que estaban en la oficina corrieron a sujetar al padre de Ellen, mientras una profesora ayudaba a Ellen a levantarse. Ellen bajó la cabeza, cubriéndose el rostro mientras sollozaba en silencio. Al final, su padre se la llevó. La volví a ver 2 días después. Después se había vuelto mucho más delgada, con algunos moretones inexplicables en el cuerpo. Dadas las circunstancias, la escuela solo le dio una amonestación privada y no la reprendió públicamente. ¿Qué le pasa?, preguntó Frank, acercándose a mi oído. La miré de reojo y luego volví la vista al examen. Esto debe ser lo que llaman el mal que haces, pensó. Ante tal situación, simplemente le pedí permiso a Bob para ir y venir de casa. ¿Deberíamos hablar con tus padres?, preguntó mientras llenaba el formulario de solicitud con tono indiferente. No hace falta, no les importo. Mis padres se casaron solo por conveniencia. Después de tenerme apenas mantuvieron las apariencias de ser una pareja. Para cuando estaba en la secundaria, ya se estaban distanciando y deseaban divorciarse y formar nuevas familias. Por suerte, para salvar las apariencias, depositaban una gran cantidad de dinero para mis gastos cada mes en mi tarjeta bancaria. Bob sabía de mi situación familiar y no dijo mucho más, aprobando mi solicitud al instante. De vuelta en el aula, Frank echó un vistazo a mi formulario de solicitud y salió corriendo a la oficina. Unos minutos después, regresó con un formulario de solicitud para alumno externo, agitándolo triunfante frente a mí. Puedes quedarte en mi casa de ahora en adelante.
Mi mamá ha estado diciendo que quiere que vengas. Guardé silencio sin querer causar problemas a la familia de Frank. Vamos, vamos, la comida de mi mamá es increíble. Al ver el rostro entusiasmado de Frank, finalmente cedí. Le preguntaré a tu mamá esta noche. Oh, no hace falta preguntar, estará encantada de que vengas. Frank les había avisado con anticipación. La madre de Frank me recibió en la casa con una cálida y amable sonrisa. El padre de Frank estaba poniendo los platos en la mesa cuando me vio, su semblante generalmente severo se suavizó y sus ojos se iluminaron con una sonrisa. Mamá, deja que Susan se quede en nuestra casa, dijo Frank. Cuando su madre le dio un golpecito en la cabeza, Frank se sonrojó y se rascó la cabeza con timidez. Su madre me tomó de la mano y me dijo, Susan, ¿por qué no te quedas en nuestra casa un tiempo? Observé el ambiente cálido y alegre que me rodeaba y una oleada de calidez me inundó el corazón. De acuerdo, perdón por molestar. Después de mudarme a una residencia estudiantil, mi vida se convirtió en una simple rutina entre dos lugares. La presión del último año de preparatoria se intensificó gradualmente y mis compañeros ya no tenían tiempo para molestarme. Miré mi físico atlético y decidí levantarme media hora antes todos los días para volver corriendo a la escuela. Al enterarse de mi plan, Frank tomó su mochila y imprudentemente echó a correr conmigo. No tienes que correr, le dije, algo impotente. Frank sonrió y dijo, te seguiré, hagas lo que hagas. Voy a la universidad, ¿vienes? Con mis notas actuales, olvídate de la universidad, incluso de entrar en un programa de pregrado normal. Es cuestionable, pero Frank no se rió de mí, al contrario, actuó como si hubiera recibido la mejor noticia del mundo, con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy dentro. Para dedicarme por completo a la preparación de los exámenes, me di de baja de la clase de la Olimpiada Matemática y, inesperadamente, Ellen también se dio de baja. Las matemáticas de la Olimpiada son tan aburridas. Si no hubiera visto la cara de Susan Lu en persona, no habría querido ir a esa competencia. Al oírla desahogándose con su amiga, fruncí el ceño ligeramente, encontrándolo un poco ridículo. Por las conversaciones dispersas entre los compañeros de clase, me enteré de que Ellen y Jason habían empezado a salir. Al principio simplemente faltaba a escondidas al estudio individual por las tardes, pero después empecé a faltar a clase abiertamente. Se dice que Jason le compró una casa cerca de la escuela y que pasan todo el tiempo en cibercafés o bares, como era de esperar, según mi percepción de ella. Era evidente que no aprovecharía el conocimiento que me había arrebatado. Continué con mi vida monótona y estresante, pero con la ayuda de Frank, asimilé sin problemas todos los conceptos del instituto. Mis notas mejoraban constantemente aunque muchos no lo notaban. No fue hasta que mi nombre se coló entre los 10 primeros, pasando del puesto 500 al 100 en tan solo 2 meses, que todos se asombraron de mi meteórico ascenso. Bob me dio una palmada en el hombro con alivio. Solo Frank y yo sabíamos que era inevitable. Absorbía conocimiento con ahínco cada día, estudiando hasta altas horas de la madrugada. No asusta que otros sean más inteligentes que tú, lo que da verdadero miedo es que además de ser más inteligentes, trabajen más duro. Sabía que siempre habría gente más inteligente que yo, sobre todo porque prácticamente estaba empezando de cero. Solo puedo dar el 200% de mi esfuerzo. Utilizo mis talentos innatos y aprovecho cada oportunidad. Para mejorar, a 100 días del examen de ingreso a la universidad, una avalancha de pruebas me abrumaba, casi me hacía respirar. Además, logré superar a Frank y recuperar el primer puesto que me pertenecía. Frank me bromeó sobre haberle quitado el primer lugar, diciendo que era una verdadera empollona. No sé quién le dio la noticia, pero Ellen regresó a la escuela después de una larga ausencia. Había cambiado drásticamente, su cabello con permanentes y tintes excesivos, parecía paja seca. Debido a su horario de sueño invertido y sus hábitos alimenticios descontrolados, su figura había cambiado drásticamente, con un vientre que parecía como si llevara un flotador. Ellen se sorprendió tanto como yo al ver mi aspecto actual. Había perseverado con las carreras matutinas durante más de medio año y mi figura se había vuelto esbelta y tonificada. Ya no era el patito feo ni la rezagada con la que solían llamarme. Ellen ha vuelto, ¿quién sabe quién ocupará el primer puesto ahora? Ellen levantó la cabeza con orgullo y dijo, ni siquiera necesito intentarlo, el conocimiento que tengo es suficiente para ganar. En su lugar, me sonrió.
Vine esta vez solo para que lo sepas, siempre serás digna de que te pise. Todos me miraban, esperando mi reacción. Puse los ojos en blanco, me quité los auriculares y me los puse. ¡Qué locura! Los resultados salieron y, como se esperaba, Ellen bajó a la mitad inferior de la clase, mientras que yo me mantuve firme en el primer lugar. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser? Ellen me miró con resentimiento. Al pasar a su lado, le dije burlonamente, si no consolidas tus conocimientos, los olvidarás. Ellen pareció recordar algo y se echó a reír. Susan, no puedes vencerme. Tras decir eso, se fue sin mirar atrás. Después de pensarlo un momento, la seguí en secreto. Inesperadamente la oí decir, ¿y qué si te fue bien en el examen? Tengo el sistema de intercambio, una vez que se intercambien los resultados del examen de ingreso a la universidad, Susan, muero de ganas de ver tu cara cuando estés destrozada. A la vuelta de la esquina, escuché la confesión de Ellen, sintiéndome ansiosa y preparada. ¡Qué coincidencia! Yo también muero de ganas de verla derrumbarse. No hace mucho ya había conseguido una plaza de admisión directa en la universidad. Ellen aún no sabía que había descubierto su plan. Ingenuamente creía que podía conseguir algo a cambio de nada con solo cambiar las notas. Por casualidad, a Ellen le tocó la misma sala de examen que a mí. Mientras todos los demás repasaban, ella era la única que miraba a su alrededor sin prestar atención. Antes de que empezara el examen, Frank vino a mi sala para hablar conmigo. Ya te han recomendado para la admisión, ¿por qué sigues haciendo el examen? Ellen y yo nos miramos fijamente intercambiando miradas desafiantes. Solo estoy aquí para experimentar el examen de ingreso a la universidad y confundir un poco a la competencia. Susan, espérame en la universidad A. Los rasgos del chico eran tan claros y atractivos como siempre, a través de sus ojos oscuros. Ojos, vi estrellas en el futuro. El examen de ingreso a la universidad comenzó oficialmente, determinando el destino final de todos los que habían trabajado duro durante 12 años. Ellen rellenó despreocupadamente algunas respuestas de opción múltiple en la hoja de respuestas, luego se recostó en el escritorio, aburrida y mordiéndose los dedos. Yo escribía furiosamente en un borrador lleno de cálculos, sin embargo mi hoja de respuestas permaneció completamente en blanco. El mismo patrón se repitió para las siguientes materias. Después del examen, Frank vino expresamente a buscarme. ¿Cómo te fue en el examen?, preguntó. Vi a Ellen a mi lado, asentí y dije con una expresión alegre, no estuvo mal. Al oír mis palabras, Ellen se sintió animada y se acercó a mí. Susan, no importa lo bien que te haya ido en el examen, esta vez definitivamente vas a perder contra mí. Forcé la sonrisa en mis labios, ya veremos. El día que se anunciaron los resultados del examen de ingreso a la universidad, recibí, como era de esperar, una llamada de Ellen. Tan pronto como se conectó la llamada, la voz histérica de Ellen casi me reventó los tímpanos, perra. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Saqué 0 puntos en el examen de admisión a la universidad porque entregué un examen en blanco. Ya no pude contener la risa. Lo siento, pero ya me aceptaron por admisión anticipada. Pero no te preocupes, te preparé un gran regalo. Mientras Ellen me interrogaba, también envié un enlace al chat grupal de la clase. El enlace contenía muchísimos vídeos de cómo me acosaban. Copié todo de las cámaras de vigilancia del aula y de las cámaras ocultas y lo publiqué directamente en internet, desde Jason pegándome con libros hasta Ellen tirando basura en mi cama. Si lo hubiera denunciado a la escuela desde el principio, solo habrían recibido castigos leves e insignificantes. El castigo no representa una gran amenaza para gente como ellos, así que guardé todas las pruebas solo para hoy. No solo para ellos, pero todos los que me han insultado con palabras o acciones, ninguno se ha librado. El poder de la opinión pública es inmenso. Quienes me acosaron, por muy sobresalientes que sean sus logros, cargarán con esta mancha el resto de sus vidas. Como los cerebros detrás de todo, Jason y Ellen no fueron aceptados en ninguna escuela. Volví a ver a Ellen en el centro de rehabilitación. Nunca esperé que terminara dependiendo de las drogas para anestesiarse. Separados por un cristal, miré el rostro que una vez fue el mío. Ojeras profundas ensombrecían sus ojos y todo su cuerpo estaba demacrado, piel y huesos. Susan, que tú vives bien,
Su voz era ronca por los efectos de la medicación, como un soplador desgastado. En ese momento los ojos de Ellen estaban inyectados en sangre, sus labios se curvaron en una sonrisa, haciéndola aún más aterradora. Susan, no crees que puedes vencerme así, ¿verdad, sistema? Quiero intercambiar vidas con Susan. Pero esta vez no hubo ninguna voz electrónica del sistema. Me puse de pie, incluso la lámpara de Aladino. Solo concede 3 deseos, eres demasiado codicioso. Ellen estaba realmente presa del pánico, su mirada se desenfocó. Imposible el sistema, mi sistema. No perdiste contra mí, perdiste contra ti mismo. Tras decir esto me di la vuelta y me alejé. De hecho, en el momento en que Ellen intercambió los resultados de mi examen de ingreso a la universidad, oí esa familiar voz electrónica: estimado anfitrión, felicitaciones por obtener el sistema de intercambio. Puede intercambiar con quien quiera 3 veces. No sé si es una ilusión, pero esa voz electrónica tenía un dejo de malicia. ¿No sería satisfactorio recuperar lo que Ellen te quitó? Guardé silencio y finalmente me negué. En el momento en que salí del centro de rehabilitación, la luz del sol me envolvió por completo. Frank me tendió la mano a contraluz. No rompí mi promesa. Vayamos juntos a la universidad. Coloqué mi mano en la suya, sintiendo una instantánea sensación de alivio recorrer mi cuerpo. El peso de la presión, que me había acompañado durante tanto tiempo, desapareció en el momento en que pisé la luz del sol. Bien, la barca de luz ya ha sobrepasado innumerables montañas. Tras escuchar las 2 historias anteriores, todos tendremos un futuro brillante. ¿Qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima, porque tienes que vivir bien. Su voz sonaba ronca por los efectos de la medicación, como un soplador desgastado. En ese momento los ojos de Ellen estaban inyectados en sangre, sus labios se curvaron en una sonrisa, haciéndola aún más aterradora. Susan, no crees que puedes vencerme así, ¿verdad, sistema? Quiero intercambiar vidas con Susan, pero esta vez no hubo ninguna voz electrónica del sistema. Me levanté. Incluso la lámpara de Aladino solo concede 3 deseos, eres demasiado codiciosa. Ellen estaba genuinamente presa del pánico, su mirada se desenfocó. Imposible el sistema, mi sistema, no perdiste contra mí, perdiste contra ti misma. Tras decir esto me di la vuelta y me alejé. De hecho, en el momento en que Ellen intercambió mis resultados del examen de ingreso a la universidad, escuché esa familiar voz electrónica: estimado anfitrión, felicitaciones por obtener el sistema de intercambio. Puede intercambiar con quien quiera 3 veces. No sé si es una ilusión, pero esa voz electrónica tenía un toque de malicia. ¿No sería satisfactorio recuperar lo que tenía? Ellen te lo quitó, yo guardé silencio y finalmente me negué. En el momento en que salí del centro de rehabilitación, la luz del sol me envolvió por completo. Frank me tendió la mano a contraluz. No rompí mi promesa, vayamos juntos a la universidad. Puse mi mano en la suya y sentí un alivio instantáneo recorrer mi cuerpo. El peso de la presión, que me había acompañado durante tanto tiempo, desapareció al instante al exponerme a la luz del sol. Bien, el camino ya ha superado innumerables obstáculos. Todos tendremos un futuro brillante. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, porque tienes que vivir bien. Su voz sonaba ronca por los efectos de la medicación, como un soplador desgastado. En ese momento los ojos de Ellen estaban inyectados en sangre, sus labios se curvaron en una sonrisa, haciéndola aún más aterradora. Susan, no crees que puedes vencerme así, ¿verdad, sistema? Quiero intercambiar vidas con Susan, pero esta vez no hubo ninguna voz electrónica del sistema. Me levanté. Incluso la lámpara de Aladino solo concede 3 deseos, eres demasiado codiciosa. Ellen estaba genuinamente presa del pánico, su mirada se desenfocó. Imposible el sistema, mi sistema, no perdiste contra mí, perdiste contra ti misma. Tras decir esto me di la vuelta y me alejé.
De hecho, en el momento en que Ellen intercambió mis resultados del examen de ingreso a la universidad, escuché esa familiar voz electrónica: estimado anfitrión, felicitaciones por obtener el sistema de intercambio. Puede intercambiar con quien quiera 3 veces. No sé si es una ilusión, pero esa voz electrónica tenía un toque de malicia. ¿No sería satisfactorio recuperar lo que tenía? Ellen te lo quitó, yo guardé silencio y finalmente me negué. En el momento en que salí del centro de rehabilitación, la luz del sol me envolvió por completo. Frank me tendió la mano a contraluz. No rompí mi promesa, vayamos juntos a la universidad. Puse mi mano en la suya y sentí un alivio instantáneo recorrer mi cuerpo. El peso de la presión, que me había acompañado durante tanto tiempo, desapareció al instante al exponerme a la luz del sol. Bien, el camino ya ha superado innumerables obstáculos. Todos tendremos un futuro brillante. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Frank me tendió la mano a contraluz. Cumplí mi promesa, vayamos juntos a la universidad. Coloqué mi mano en la suya y sentí un alivio instantáneo recorrer mi cuerpo. La pesada presión que me había agobiado durante tanto tiempo desapareció en cuanto pisé la luz del sol. Bien, el barco de luz ya ha superado incontables montañas. Todos tendremos un futuro brillante. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Frank me tendió la mano a contraluz. Cumplí mi promesa, vayamos juntos a la universidad. Coloqué mi mano en la suya y sentí un alivio instantáneo recorrer mi cuerpo. La pesada presión que me había agobiado durante tanto tiempo desapareció en cuanto pisé la luz del sol. Bien, el barco de luz ya ha superado incontables montañas. Todos tendremos un futuro brillante. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.